Ahora sí, vamos a continuar con la presentación. Tuve un grave problema con el Zoom. Ok, estábamos en cuanto a lo que es el tratamiento. Entonces, lo que nosotros debemos ver es aquellos niños mayores de 2 años sin un factor de riesgo, pues también se ha visto que la infección puede ser autolimitada. Entonces, lo que nosotros podemos realizar es sencillamente hacer un tratamiento analgésico, ¿sí? Si al cabo de 2 días el cuadro ha remitido, el cuadro de dolor, de fiebre y demás, entonces se puede dejar el tratamiento antibiótico de lado. Pero nuevamente repito, aquel niño que no tenga factores de riesgo y que evidentemente esté con una afectación leve a moderada. En cuanto a niños con un diagnóstico evidente y afectación intensa, que se va a calificar como aquellos que tengan una fiebre mayor a 39 grados, un dolor muy, muy marcado a nivel del oído o que sean menores de 6 meses. De inicio se empieza con lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico a la dosis de 80 miligramos por kilogramo por día, que se va a dar en un lapso de 7 a 10 días. Si no existe una respuesta clínica adecuada hasta los 3 días de tratamiento, pues lo que está indicado es realizar una tímpanocentesis y posterior a la tinción Gram y al cultivo, pues realizar un tratamiento específico al germen aislado. En aquellos niños que nosotros tengamos una OMA posible o probable, pues debemos tratar de efectuar un diagnóstico de seguridad. Es decir, volver a hacer un examen físico, volver a revaluar al paciente y volver a vigilar lo que son las membranas timpánicas. Si el cuadro es leve a moderado y a pesar de eso, de la segunda revisión no tenemos un diagnóstico certero, pues la conducta va a ser expectante. Si el cuadro es muy intenso, pues se puede valorar el inicio del tratamiento con amoxicilina a la dosis de 50 a 80 miligramos por kilogramo. Y en el caso de que sean adolescentes, se puede iniciar lo que es amoxicilina ya más ácido clavulano. Si nosotros tuviéramos una falta de respuesta clínica al tratamiento anterior, pues se puede iniciar amoxicilina más clavulánico, 7 a 10 días, si solamente se han dado analgésicos o solamente se inició con amoxicilina sin inhibidor. De no haber servido ninguno de estos dos y haber comenzado, pues podemos empezar con la ceftriaxona intramuscular a 50 miligramos por kilogramo por día por 3 días. Y si el tratamiento con ceftriaxona falló, pues evidentemente podemos optar por una tímpanocentesis y buscar al germen de acuerdo a lo que vendría a ser la, eh, el cultivo y el antibiograma. Y es necesario destacar que la ceftriaxona, si bien es una cefalosporina que se encuentra en nuestro medio, su costo es muy elevado. De igual forma, en nuestros hospitales lo que tratamos de reservar el uso de la ceftriaxona es para el manejo de la meningitis. Y no debe aún hacernos una costumbre muy fácil de utilizar este tratamiento ambulatorio, si quieren decirlo, de administrar inyecciones intramusculares en 3 días diferentes a un paciente pediátrico es algo bastante complicado. Traten de reservar esto para en algún caso de que el paciente se interne por un intenso dolor, por algún factor social, etc. motivo, entonces sí se podría. En cuanto a niños con alergia a la penicilina, vamos a tener que si no hubo una reacción anafiláctica a la penicilina en ningún momento, la cefodoxima o la cefuroxima, que es algo que sí tenemos en nuestro medio, pues se puede dar en relación de 5 a 10 días. Si ha habido alguna reacción anafiláctica del tipo 1, es decir, una dermatitis, pues pueden iniciar con acitromicina o claritromicina. La dosis de la claritromicina será de 15 miligramos por kilogramo día y lo que está reportado en nuestras normas clínicas de atención por parte del ministerio es el cotrimoxazol de 6 a 10 miligramos por kilogramo por día, ambos por vía oral.
Ahora bien, nosotros hemos visto las indicaciones de la timpanocentesis, pues evidentemente esto va a ser una en aquellos pacientes que tengamos una sospecha o un diagnóstico ya certero de otitis media aguda, pero que tengan una grave afectación del estado general, que se encuentren gravemente enfermos o con signos y síntomas tóxicos a nivel sistémico. Aquellos pacientes que presenten una respuesta insatisfactoria al tratamiento antibiótico una vez concluido el primer periodo, presencia de complicaciones supurativas, es decir, que presentan la persistencia de la supuración a pesar de 3 días del tratamiento antibiótico iniciado, y siempre que encontremos una otitis media aguda en el recién nacido, el niño menor de 6 meses o algún paciente que tenga algún estado de inmunosupresión, como ser aquellos que tengan patología de base con uso de corticoides, dígase cáncer, dígase patologías autoinmunes o en el niño desnutrido. Está muy... En cuanto al caso clínico, pues nuevamente volvemos a repetir. Teníamos el caso clínico de Darío, una fiebre de 16 días, no había una causa aparente, se decidió internar. El paciente estaba con un buen estado general, no presentaba ningún dato positivo en examen físico general. El hemograma sí nos mostraba algún dato de infección, al igual que la velocidad de eritrosedimentación. Y otros estudios de laboratorio y de imagen básicos, pues no mostraban ninguna alteración. Lo único llamativo es que no se podía visualizar el oído medio izquierdo por la presencia de cera en el conducto que dificultaba la otoscopía. Para nosotros poder realizar lo que era el diagnóstico, pues realizamos lo que es la extracción de la cera con una cubeta y entonces ahí pudimos evidenciar lo que era el abombamiento de la membrana timpánica con predominio del cuadrante póstero superior y ya tenía la membrana una opacidad que lucía amarillenta y presentaba una movilidad disminuida al insuflar aire a presión positiva. Con estos datos clínicos se pudo diagnosticar una otitis media aguda. Se realizó ya una tímpanocentesis con extracción de material purulento que se envió a cultivo y se decidió tratamiento vía oral con amoxicilina a 80 miligramos por kilogramo por día. La fiebre se dio a las 24 horas, se indicó la alta hospitalaria y se asignó a un control ovulatorio. El germen aislado fue el estreptococo neumonía con sensibilidad intermedia a la penicilina y afortunadamente la evolución del paciente fue favorable. En este otro caso, pues, tenemos a un caso de Nahuel de 45 días de vida. Los padres acuden a consulta por presentar decaimiento, rechazo al seno materno y fiebre de 38,5 grados centígrados. Un día de evolución. Por la edad se decide internarlo para tomar muestras de cultivos y también, como es protocolo, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Ya en el examen físico se puede evidenciar una membrana timpánica izquierda con un abombamiento muy marcado y por lo tanto se diagnostica una otitis media aguda con compromiso del estado general, por lo que se va a decidir la realización de la tímpanocentesis para drenaje y toma de cultivo. Se indicó el tratamiento ya por vía parenteral con antibióticos de amplio espectro, ceftriaxona y ampicilina, para pues cubrir microorganismos causantes de sepsis neonatal. En este caso, teníamos que ampliar un poco el esquema por la edad del paciente. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el manejo de la otitis media aguda en la edad pediátrica.
Bueno, una vez que se hace la tímpanocentesis, al igual que como si hubiera hecho una perforación timpánica espontánea, primero no hay que alarmarse. Si es un primer episodio, si no ha sido una titis recurrente, que ya ha llegado a la supuración, y obviamente la tímpanocentesis, hacer una, un procedimiento controlado bajo un estricto régimen médico, pues no es necesaria ningún cuidado especial. Es un área que va a sanar, no va a dejar ninguna secuela, ninguna complicación en cuanto a la audición del paciente. ¿Sí? De hecho, en muchas ocasiones se realiza la tímpanocentesis para ayudar con el drenaje, ¿no? Porque evidentemente el dolor calma y ayuda mucho en un paciente en un cuadro evolutivo cuando se da la perforación, porque se libera la presión dentro del oído medio. Pero no es necesario hacer ningún manejo especial. No se insuflan soluciones, de hecho es más peligroso realizar algún lavado o algo durante esa etapa. Sencillamente se deja drenar lo que es el líquido y vigilar el estado. ¿Alguna otra pregunta? El periodo de cicatrización de la membrana timpánica va desde el séptimo día hasta 21, donde van a ver que a los 21 días no existe ningún rastro de haber existido la perforación. No hay ningún problema en este sentido, pero como les digo, es a no ser que ustedes estén con un paciente con otitis medias recurrentes, pues no tendrían que preocuparse en ningún sentido en cuanto a la cicatriz. Este es el lapso máximo. Usualmente hasta el tercer, cuarto día ustedes ya ven un pequeño esbozo, un pequeño enrojecimiento donde se perforó y en cuanto pasan los 7 máximo y a los 21 días, pues esa membrana se encuentra como nueva. En cuanto a qué tan aconsejable son las gotas ópticas como analgésicos o antibióticos locales. Salvo en infecciones dermatológicas superficiales, ningún pediatra debe recomendar lo que son antibióticos locales para tratar este tipo de infección. Las gotas ópticas, si existen alguna presentación como antibiótico local, no van a llegar a ser útiles. ¿Por qué? Si ustedes tienen, por ejemplo, una membrana timpánica abombada pero no perforada, el antibiótico no va a penetrar, no va a tener ningún efecto en lo que vendría a ser la infección. Y no olviden, la infección de estos pacientes se da por una migración de lo que vendría a ser la flora normal a nivel del cuadro de la orofaringe, la nasofaringe, y que ha contaminado lo que es la trompa de Eustaquio y las estructuras del oído medio. Entonces, necesita llegar por una vía sistémica porque no tenemos una vía de acceso directa local. ¿Sí? En cuanto a los analgésicos ópticos, no son recomendados por el hecho de que si ya presentamos lo que es una perforación timpánica, sí es peligroso estar haciendo una administración de estos medicamentos y arrastrando la flora del conducto auditivo externo o del oído externo hacia lo que vendría a ser el oído medio y generando una sobreinfección de esta área. Entonces, no son aconsejables ninguno de estos tipos de medicamentos. Tratan con antibióticos sistémicos. Como ven, el tratamiento, la mayoría es oral, analgésico, como hemos visto, que puede ir paracetamol, ibuprofeno, metamizol, y antibióticos, la amoxicilina, afortunadamente contamos con jarabes en nuestro medio, entonces, y el amoxicilina más ácido clavulánico igual está presente, son nuestros medicamentos de primera elección. No sé si hay alguna otra duda.
Continuando con esta parte de lo que vendría a ser, perdón, creo que viene más. En neonatos o lactantes menores, ¿existe alguna contraindicación de los analgésicos antiinflamatorios? Siempre que ustedes traten a un paciente menor de 2 años, tienen que pensar menos es más. Existe lamentablemente una cultura de sobremedicación en los pacientes y van a verlo ustedes durante su ejercicio profesional, que muchas veces cuando a un padre o una madre solamente recetamos uno o dos medicamentos, salen insatisfechos. Recuerden, la base del tratamiento en todo lo que sea un cuadro infeccioso es tratar la causa y dar un sintomático. Los sintomáticos en general, afortunadamente el paracetamol lo utilizamos de manera segura en todas las edades. No existe una contraindicación, salvo exista una alergia identificada en los pacientes, ¿sí? O una sospecha de la misma. El metamizol, como igual se los había mencionado en la clase eh, del manejo del metamizol, pues tiene cierta contraindicación, bueno, tiene ciertas escuelas que prefieren no utilizarlas en la edad pediátrica. Sin embargo, en nuestro medio y en toda Latinoamérica se utiliza de manera regular y con muy buenos resultados. Lo que no vamos a recomendar, salvo en situaciones muy especiales, es la adición de dos medicamentos que tengan un mismo fin. No utilicen paracetamol e ibuprofeno en un paciente pediátrico, no utilicen paracetamol y metamizol en un paciente pediátrico. Elijan uno de los analgésicos y dosifíquenlo de manera adecuada para que estos pacientes vayan bien. Si por X o Z motivo el paracetamol no parece no surtir efecto o no es bien tolerado, a veces por el sabor, por la presentación, etcétera, pueden migrar. La única contraindicación que tenemos en el caso de lactantes menores y neonatos es el ibuprofeno. El ibuprofeno, en los últimos estudios a menores de 1 año, no se recomienda administrar, ¿sí? Porque por su afectación renal, por la interacción que puede tener a nivel de ciertas células hematopoyéticas, pues no la da. Pero en los últimos años se han empezado a hacer estudios de seguridad que poco a poco van bajando la edad. Hace unos 5 años todavía se decía que al menor de 4 años no se le daba. Ya se le bajó la edad a 2 y hasta 1. Entonces tenemos un margen de seguridad que al momento, pues obviamente, de los tres sería el menos recomendado. Ahora bien, para continuar con lo que vendría a ser esta clase, vamos a hablar de lo que son las infecciones respiratorias agudas bajas. Entonces, vamos a dividir y vamos a recordar la división anatómica que tenemos a nivel de la laringe y cuando empiece la tráquea, una división. Todo lo que esté por encima de esta va a ser el resfriado común, la otitis media y la faringoamigdalitis, ¿sí? Y hemos hablado de la otitis media como un factor principal para el diagnóstico y sospecha en estos síndromes. Entre las infecciones respiratorias bajas vendrían a estar la laringitis, la bronquitis, la influenza, el CRAP, que ustedes lo pueden conocer como la laringotraqueobronquitis, y la más conocida y más temida, pues la neumonía. Aquí también vamos a poder hablar de lo que es una en especial, como les había dicho, la bronquiolitis. ¿Cómo vamos a definir a la bronquiolitis? La vamos a definir como el primer episodio de sibilancias en niños menores de 2 años, precedido de 2 o 3 días de enfermedad de la vía aérea superior y que se va a caracterizar por la presencia de rinorrea, tos, fiebre y en algunos casos de otitis media, ¿sí? Podemos ver en el gráfico, tenemos un bronquio normal al lado izquierdo y lo que es la presencia de un bronquio obstruido e inflamado en el lado derecho, que es la estructura anatomopatológica de la bronquiolitis.
En cuanto a la etiología y la epidemiología, pues vamos a tener lo que es la presencia del virus sincicial respiratorio como el 75% de las causas de bronquiolitis en la edad pediátrica. De ahí bajamos a un virus de parainfluenza, los adenovirus, el virus de la influenza y lo que vendría a ser el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, son estos agentes los principales causantes. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver un comunicado que salió a través de la Sociedad Paseña de Pediatría, que nos está hablando que los casos actuales de neumonía, infecciones respiratorias que están llevando a los pacientes a colmar lo que son las salas de terapia intensiva, tanto en hospitales municipales, seguros u hospitales privados, son secundarios al virus sincitial respiratorio. ¿Esto por qué hacemos hincapié? Porque por los últimos años hemos asociado que toda infección respiratoria es COVID. Y si bien hemos hecho un gran avance en cuanto a lo que vendría a ser la limitación del avance de esta enfermedad con la generación de vacunas, con las medidas de bioseguridad, habiendo suspendido clases y demás situaciones por mucho tiempo, sí cabe destacar que la infección por COVID en pediatría, por lo menos en la mayoría de los países, ha sido muy baja la mortalidad en cuanto a esta infección. Sin embargo, el virus sincitial respiratorio, que para nosotros existe hace décadas, que ya estaba descrito como uno de los virus más agresivos en la edad pediátrica, especialmente los lactantes menores, aún no contamos con vacuna, no contamos con un tratamiento antiviral ideal, no contamos con medidas de aislamiento disponibles en todos los servicios de salud de segundo o primer nivel, entonces es para llamar la atención. ¿Eh? Vean que este virus que ya nos está acompañando desde hace muchos años, está colmando hoy en día nuestras salas y que nuevamente hemos enfocado nuestras vistas en algo que era sí una pandemia, pero no hay que relegar las otras enfermedades. En cuanto a más de la epidemiología, pues la infección por el virus sincitial respiratorio va a ocurrir siempre con mayor frecuencia en menores de 2 años. Vamos a tener el pico en la epidemiología entre los 2 y 6 meses de edad. Para que paren las orejas todos y vean y analicen en los hospitales en los que trabajan. Las epidemias van a comenzar al final del otoño y a principios del invierno, que es en la época que estamos entrando en nuestro. El periodo de incubación es muy corto, se dan periodos de 3 a 8 días y la propagación, al igual que la mayoría de los agentes respiratorios, se va a dar por a través de gotas respiratorias y por los fomites. En el caso de la bronquiolitis, sí tenemos factores de riesgo, como ser el sexo masculino, la edad entre 3 y 6 meses, haber o no haber recibido lo que es la lactancia materna exclusiva, las malas condiciones socioeconómicas, como ser el hacinamiento y la desnutrición, sí la asistencia a edades muy tempranas a guarderías y evidentemente la exposición al humo del tabaco. En cuanto a la fisiopatología, para terminar, pues vamos a tener al virus sincitial respiratorio en la vía aérea superior, que va a migrar a la vía aérea inferior con un periodo de incubación de 2 a 8 días. Va a colonizar todo lo que es el tracto respiratorio y va a generar lo que es la necrosis epitelial y va a destruir los cilios encargados de movilizar el moco a nivel de este estructura. Esta necrosis va a generar una respuesta inflamatoria que va a hacer que se recluten a una mayor cantidad de neutrófilos y linfocitos y por lo tanto
por la mayor celularidad, va a haber un edema de la submucosa de los bronquiolos. Este edema, más la respuesta inflamatoria, más la presencia del virus, va a incrementar lo que es la formación de moco, generando lo que es el atrapamiento de aire y, por tanto, un colapso alveolar. Este colapso alveolar va a dar una alteración en lo que vendría a ser la ventilación, perfusión de los diferentes lóbulos pulmonares, generando una hipoxemia y, por tanto, un incremento en el trabajo respiratorio del lactante. Debido a que la compliance pulmonar es menor en el paciente con esta patología, va a haber lo que vendría a ser la hiperinsuflación de las áreas comprometidas y, por tanto, se van a traducir como las sibilancias, que son uno de los criterios diagnósticos que nosotros tenemos en nuestro paciente. Los síntomas iniciales se van a dar de manera muy leve, que va a ser la presencia de la coriza y estornudos asociadas o no a fiebre de leve a baja magnitud. Una vez progresado la sintomatología, a los 2 o 3 días, el paciente va a presentar una tos, va a presentar datos de polimnia, anorexia, taquipnia, que puede ya tener periodos de expiración audible, una retracción intercostal, sibilancias en la expiración, que son audibles incluso sin el fonoendoscopio, y crepitantes en la auscultación del tórax. Y conforme a la enfermedad va avanzando, pues vamos a tener cianosis, aleteo nasal, un incremento en el uso de la musculatura accesoria con las retracciones diferentes que pueden existir y, evidentemente, los niños que podamos evaluar, un tórax incrementado en su diámetro anteroposterior. Debido a que nos quedan ya poquitos minutos, pues vamos a dejar el tema hasta aquí. No sé si hasta este punto ustedes tienen alguna pregunta nuevamente de los temas que hemos abordado el día de hoy. Sinusitis, mañana vamos a continuar con el tema de la bronquiolitis. Sí les invito a leer, ahorita estoy mandando al grupo lo que vendría a ser el panel informativo de la Sociedad Paceña de Pediatría. Estén muy atentos, vean que se está viendo que toda esta pandemia, bueno, esta epidemia de infecciones respiratorias es secundaria al virus sincitial respiratorio y no al COVID, y no se han aislado. De hecho, la cantidad de aislamiento de COVID es muy baja en esta etapa aguda. Entonces, tenemos también que adaptarnos, volver a cambiar el chip, no obviamente olvidarnos que existe el COVID, pero sí recordar que en esta época existen otras infecciones, otros agentes etiológicos que no son manejados de la misma manera y que pueden llegar a ser más o igual de mortales que este virus de la última pandemia. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues tenemos 2 minutitos más en la sala y si no, pues podemos dar por concluida la sesión. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos vemos el día de mañana y que tengan una buena noche.